Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Recibimos a Marcos Barinas. Marcos Barinas es urbanista. Qué bueno que estés aquí. Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí como Bueno, siempre. Marcos hizo un estudio sobre los cementerios. Vamos a hablar de eso, Marcos. Claro. Pero antes, él ya estaba en nuestros estudios cuando presentamos la situación de ese desecho que vemos ahí, que todavía, conforme a lo que dice el Ministerio del Medio Ambiente, está en investigación y hoy se podrá tener una idea de dónde procede. Pero como urbanista, que te toca diseñar ciudades, pensar en la ciudad. Claro. Háblanos de esta ciudad, porque siempre se ha dicho que tenemos problemas con nuestros desechos, que aquí se junta el agua limpia con el agua sucia. No, mira, el tema de las aguas servidas, pues cuando hablamos de aguas servidas, no solamente son las aguas negras, están también las aguas pluviales, que son la de escorrentía superficial, dígase agua de lluvia, o el agua que tú cuando lavas la marquesina de tu casa corre por el borde de los contenedores, ¿no? Todos estos son sistemas que deben de ser tratados y colectados. Ahora, nuestra ciudad no tiene ni siquiera un 8% de cobertura de sectores que están siendo servidos por el mínimo, dígase, un contén. Estamos hablando de que es una ciudad donde todo el sistema de agua pluvial y aguas negras va al subsuelo. Apenas en algunos puntos es que hay cloacas, ustedes saben, la cloaca tradicional de la área antigua de la ciudad, y también algunos sectores nuevos que se están construyendo en el que a partir de una fecha se le ha estado exigiendo ciertos principios como plantas de tratamientos individuales y etcétera. Ahora, hay un plan de la CAS para el Gran Santo Domingo, ¿no? Está un plan proyectado para 30 años, increíblemente costoso, y toma en cuenta el tema de las aguas negras y las aguas superficiales, con muchos diferentes esquemas de intervención, incluido ese que ustedes ven del final de las Nuñas de Cáceres, que es uno de los colectores más grandes que tiene la ciudad. Al final, ¿qué vemos ahí? Sí, que es el final de las Nuñas de Cáceres. Sí. No es el límite de la avenida, que es la orilla. No podemos ver ese colector como el colector de la cervecería, de los elementos que están enfrente, la cervecería y la feria ganadera, que es el otro que está ahí, y Metaldón, que está al lado. Estamos hablando de toda la Nuña de Cáceres desemboca allí. Es un colector muy grande. Pero en una ciudad siempre tiene que ir a algún sitio. O sea, no, siempre, eso es obligatorio. Lo que debe ser es tratarse. Sí, ambas cosas. O sea, tanto las aguas pluviales, que tienen una forma de tratamiento, como las aguas negras, que son otra. En el caso nuestro, nuestra ciudad entera, pues, yo tengo que decir que casi un 100%, porque la cobertura es muy poca, funciona con pozos sépticos. Ok, ¿se ha cuantificado, se ha hecho algún tipo de auditoría aproximado de cuántos pozos filtrantes de la tubería de aguas negras perforan el subsuelo y descargan en algún sitio en agua subterránea? Sí. Hay más o menos como cuántos habría. Ese dato no te lo puedo decir porque no fui invitado hoy para el tema de las aguas negras, pero sí, hay muchos estudios hechos sobre el tema de las descargas sanitarias de la ciudad de Santo Domingo. De hecho, el plan de la CAS está soportado en esos estudios, o sea que es un tema que ha sido. Y ya para salir de este tema y entrar a uno que te toca, que es el de los cementerios, que también le toca, solo preguntarte si, porque los cabildos se supone deberían tener cierta responsabilidad, pero yo he visto, pero dicen que no, económicamente no le alcanza, que es otro problema. Sí, es que yo creo que peleamos por el 4% para la educación, pero hay un 10% de los municipios que no hemos peleado todavía, de los municipios. Le echamos mucha culpa a los alcaldes. Yo, mea culpa, siempre estoy diciendo temas sobre las alcaldías mal gestadas. Pero hay que tomar en cuenta que la ley establece un presupuesto para las alcaldías y no se cumple. A veces uno dice, qué bueno, porque de repente cae un 10% del presupuesto en ciertos alcaldes que conocemos y mira, vamos peor. En los últimos 30 o 40 años los ayuntamientos y la misma municipalidad se han ido desapoderando de su obligación sobre el mantenimiento, cuidado y responsabilidad administrativa de los cementerios. La misma sociedad tiran el muerto en el sepulcro y se olvidan. Y van cada 6 meses cuando se aproxima el Día de las Madres, el Día de los Difuntos, a chapear. Y lo otro le toca a otro. Pero también hay unos pseudo sindicatos de albañiles que tienen una pizarra donde ellos tienen la ley y el poder y la presión que dan la violencia para ser también los dueños del cementerio de los muertos y de los vivos. ¿Qué le corresponde a los ayuntamientos o a quién le toca la responsabilidad? Que sea con policías municipales o diciendo a qué tiene derecho el propietario
o el quien es responsable donde se sepultó un familiar, porque no puede ni pintar, ni poner un clavo, ni poner una funda de arena. Está contenido en la ley 17607 que la gestión y construcción de los cementerios en la República Dominicana es una responsabilidad propia de los ayuntamientos, ni siquiera compartida, propia. La gestión, planificación y construcción de cementerios en la República Dominicana. Sin embargo, el estudio que nosotros hemos hecho, que ha sido un estudio que se gestó a través de la Comisión Presidencial de la Reforma Municipal, con inversiones del Pascal y de la Unión Europea, tiene que ver con la generación de estándares mínimos y protocolos para los cementerios y servicios fúnebres en la República Dominicana. Porque no es solamente la responsabilidad del ayuntamiento termina cuando un cadáver es puesto en un camposanto, es inhumado. Los servicios funerarios empiezan en el momento que una persona muere. Podría morir en su casa, podría morir en el hospital, como podría morir en la calle. Y el procedimiento en que ese cadáver, ya si fue muerto, ¿no?, va al hospital, del hospital pasa a la funeraria o a la casa, y de la casa y la funeraria pasa al cementerio, y después ocurre lo que usted dice, de que las personas van a visitarlo, genera una serie de servicios que siguen siendo responsabilidad del ayuntamiento, aunque algunas son compartidas. El tema es que la ley de cementerio es de 1943, la ley 214-43, tiene 76 años. Y las únicas dos modificaciones que se han hecho a esa ley fue un reglamento, que es el reglamento de policía mortuoria, que fue la que definió el tema de los cementerios nuevos, es de 1958, y un decreto que es de 1977, que apenas habla del tema del tiempo que debe durar un cadáver hasta ser enterrado. A partir de ahí no se ha vuelto a asumir el tema de las normativas de los servicios fúnebres y de los cementerios en la República Dominicana, y eso es lo que el estudio intenta hacer. ¿Qué alcance tiene el estudio? El estudio se hizo para que fuera una normativa, como una especie de guía normativa, que ayude a los ayuntamientos a que puedan gestar procesos de servicios fúnebres y cementerios para dignificar la muerte de sus municipios y facilitar los trámites legales que tienen que hacer los deudos. Entonces se hizo la normativa, pero no solamente hizo la normativa en términos generales, en términos óptimos. Claro, por supuesto, yo consulté normativas de países muy avanzados, pero también se entendió que esa normativa tendría que ser hecha en 3 escenarios. Una que atiende el problema básico y que con inversión mínima se pueden ir solucionando algunos aspectos. Un segundo escenario en que esos aspectos deben generar alguna satisfacción a la ciudadanía, y uno que es el óptimo a futuro. Un momentito, Marcos, yo recibí el estudio que nos remitiste. Sí. Me gustaría saber si eso incluyó necesariamente que ustedes, por ejemplo, se desplazaran a los cementerios, verificaran la situación del trato que se da desde los hospitales o de los centros de salud, cuando alguien fallece, hasta que culmina en una morgue, el estado de las morgues. Sí. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, el Instituto de Patología Forense, el antiguo instituto, eso era una vergüenza. Yo entré ahí, oh Dios, a mí nunca se me olvidó aquel olor a muerte que ahí había. Sí. Y el que estaba ahí haciendo los servicios de médico forense parecía un carnicero, literalmente ese hombre con una bata blanca chipeado de sangre, lleno de sangre, estaba lleno de sangre. Yo vi aquello y vi los muertos tirados y digo, cuánta indignidad. Sí. Entonces quiero saber si pudieras en este momento decir con qué contamos. Mira, pese a todo lo que se proyecta, se podría hacer, ¿qué encontraste? Sí, definitivamente no fue un trabajo de escritorio. Nosotros nos trasladamos a varios municipios. El estudio, de acuerdo al alcance que requería el contrato, hablaba de 6 municipios, ¿no? De manera que nos trasladamos a esos municipios y vimos cómo era el proceso en esos 6 municipios. Mira, eran varios municipios, entre ellos estaba San Cristóbal, San Juan de la Maguana, estaba Salcedo, estaba Santo Domingo Este, estaba... Distrito Nacional, supongo. Sí, estaba... No, el Distrito Nacional no estaba. No, sí. Y estaba San Juan. Okay. Entonces, hicimos primero un traslado a todos esos municipios, y después 2 municipios lo hicimos en profundidad, porque eran los municipios que de alguna manera
podían ser un ejemplo para el territorio completo. O sea, si toma el Distrito Nacional, la situación del Distrito Nacional no es la misma de Neiva, ¿no? Es una situación totalmente diferente. Por eso tomamos un municipio como el de San Juan, relativamente grande, y un municipio como Salcedo, relativamente pequeño y de dos regiones diferentes. Los hallazgos, muchísimos. Mira, el que tú mencionas de las morgues, aquí resulta que en muchos municipios muere alguien y no hay una morgue. La morgue está en los hospitales. Y los hospitales no tienen morgue, no necesariamente tienen morgue. Un cuarto. Sí. Un cuarto caliente. Caliente no es una morgue, sobre todo en un país tropical. En algunos hay refrigeración. Pero algunos. Sí. Algunos. Entonces, nosotros nos dimos cuenta en uno de los municipios que tenían que llevar, si había que hacer una autopsia, había que llevar ese cadáver a otra región, ni siquiera a otra provincia o a otro municipio, a otra región. O sea, tú tenías que ir de San Juan a Asua. Entonces, por eso, el estudio contempla el hecho de que debemos tener una organización, una red hospitalaria regional que facilite esas cosas, de manera que tú no tengas que trasladar un cadáver a otra región, sino que pueda resolverse en el mismo lugar. El tema, por ejemplo, de los cementerios, el Corbano Sur, que fue uno de los que vimos, que es el de Asua, es el cementerio periférico de Asua. Está rodeado de viviendas que interactúan directamente con el cementerio. Y no solamente viviendas, porque tú dirás, bueno, las viviendas llegan de manera informal y se sientan ahí y no tenemos control de eso. Hay un colegio, hay una escuela básica. Ahí, al lado del... Tú abres las ventanas de la escuela básica y ahí mismo... está el cementerio. Está el cementerio, pero en la peor parte del cementerio donde los muertos son enterrados en la tierra, ¿no? O sea, no estamos hablando de la parte donde están los nichos municipales y nada. ¿Ustedes fueron al cementerio Cristo Redentor? Bueno, sí, fue parte de ver. Ustedes también se dieron cuenta local, que hay un barrio que se llega atravesando el cementerio de la Avenida Monumental y se sale por la parte posterior por la administración. Mira, y también se entierran en tierra. Eso ocurre en todo el país en diferentes escalas. Ya la escala del Distrito Nacional es mayor, ¿no? Y estamos hablando de una problemática mucho mayor, ¿no? Una situación que nosotros vimos también es el de las funerarias, porque ya vimos el de se genera el cadáver, mira la problemática que hay de las morgues y los traslados de esos cadáveres de un lugar a otro. Vamos a las funerarias. El otro de las funerarias. Las funerarias están en los pueblos en quiebra todas. Sí, están todas en quiebra. No tienen los recursos para operar. Encontraron funerarias municipales, exactamente. ¿No? Bueno, ahora hay un tema de las funerarias municipales, pero muy pocas están funcionando. La mayoría de las que están funcionando son en el área del Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, y uno que otro municipio que lo ha hecho muy bien, ¿no? Pero en términos generales, las funerarias municipales no están funcionando y están compitiendo con las pequeñas funerarias que están en los pueblos. Y oye, vamos a estar claros, la mayoría de las velaciones en este país es en las casas, con las implicaciones de salud que eso tiene, ¿no? Porque a ellos las personas embalsaman a la gente, ustedes lo han visto en los noticieros, cómo aparece. Y le ponen algodón en la nariz, básicamente. Creen que poniéndole, hay un líquido que se compra. Sí, formol, le inyectan formol y luego le ponen un blog de hielo debajo. Es terrible. Las cuatro sillas, por eso yo lo vi mucho en el sello, le ponen el blog de hielo debajo. Esas condiciones afectan la salud de la gente. Exactamente. Eso hay que estar claros que no todos los municipios pueden tener un cementerio. A mí me ha dado mucha risa ver que hay alcaldes que están en el centro de una metrópoli diciendo que van a tener un cementerio. No todos los municipios pueden tener un cementerio. Un cementerio no puede estar al doblar de la esquina de tu barrio. El precio del metro de tierra en un área ya urbana. Es imposible. Santo Domingo Este no puede tener un cementerio. Ni siquiera Santo Domingo Este. Estaría totalmente en contra de cualquier normativa. Entonces, la decisión de dónde debe haber un cementerio nuevo corresponde a la nueva estructura de ciudad que tenemos, que ya no es municipal, es regional. O sea, la mancomunidad de municipios debe definir a dónde va el cementerio nuevo del Distrito Nacional, dónde va el cementerio nuevo de Santo Domingo Este, dónde va el cementerio nuevo de Santo Domingo Oeste. Pero una gran parte de la sociedad, o el que puede, ha ido mudando sus muertos a un cementerio privado porque le brinda la dignidad y la seguridad de lo que hay. Sí, es cierto, pero no es la mayoría de la sociedad. No, dice que no es la mayoría, un sector privilegiado que puede pagar el metro de propiedad privada. Entonces, este estudio hace más énfasis en los más necesitados, que es la mayoría, ¿no? Entonces, por tanto, el modelo que debemos ver no es el modelo del Camposanto. La mayoría de los alcaldes piensan en el problema de los servicios funerarios y piden inmediatamente un cementerio nuevo, pero le voy a decir otro de mis hallazgos. Yo iba a los municipios y preguntaba en las direcciones de planificación urbana o a los mismos alcaldes, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, cuál es el tamaño del cementerio que tienes. No lo saben. No lo saben. ¿Cuántas personas tienes
ha registrado que están enterradas en ese cementerio. No lo tienen. No lo saben porque no hay un registro. ¿Espacio para cuántos? Ningún cementerio en este país tiene un registro adecuado de los cadáveres que están allí. Entonces, si tú no sabes qué tamaño tiene y cuántos hay, ¿cómo tú sabes que están llenos? No están llenos, simplemente están mal administrados. Tú sabes que hay un cementerio que lo regentea, está saliendo de la ciudad. Yo recuerdo, era prácticamente un campo, no recuerdo ahora exactamente el lugar donde era un batey de caña antes. Pero es el cementerio donde lleva a los muertos patología forense. Yeah. Okay. Si patología forense llega a un cadáver, que lo que era patología, porque ahora van a ir nacidos en condición de más dignidad, sí. Llegaba un cadáver, tenía un plazo para sepultar. Yo trabajé ese caso por un joven que fue asesinado en la finca de un oficial alto de las Fuerzas Armadas de este país, y entonces antes de las 24 horas ya lo habían depositado en el cementerio, y no, como que se evadió para que la familia no lo encontrara. Pero ¿qué pasaba? Cuando tú llegas ahí, tú tienes que contar, ¿cómo le dicen? Zacatecas. El Zacatecas es el que administra el cementerio. El Zacatecas, pero el enterrador que va con una botella de romo, el sepulturero, ellos son que generalmente deciden. Flaco y desvencijado, que tiene cobra que motivarse poco. desinhibiéndose. Sí, entonces él, para tú saber dónde tienen un muerto, depende de su memoria. Es así, no hay un registro. Tú le preguntas. No hay un registro. Entonces hubo un caso aquí, me lo contó Sarita Valdés, un caso de dos ciudadanos europeos que fallecieron en República Dominicana. No tenían noticia. Cuando fueron a patología, no, ese lo mandamos al cementerio. Cogieron para el cementerio y la familia le dio para la B, exacto. Y le dice la familia, bueno, va al cementerio, no hay registro. Y entonces el Zacatecas dijo, bueno, ese muerto yo recuerdo el día que vino. Le digo, allí se llevaron dos cadáveres, y cuando llegaron a Alemania, que abrieron los cadáveres, nada que ver con la familia. Exacto, ¿no? O algunos ocupan los nichos de otros porque no hay un control específico sobre eso. Entonces, los cementerios no es cierto que están llenos, hay una percepción de que están llenos. Pero ¿qué ocurre? También es algo que contempla este estudio, hay que ver el futuro. Tú no haces un proceso de sumación en un año, o sea, eso tiene que tomar un tiempo para tú poder, entre comillas, desalojar cementerios para crear espacios nuevos. Claro. Eso es necesario, porque un cuerpo completo deja de ser un cuerpo completo en 5 años y se vuelve un pedacito así. Entonces lo reduces. Tú lo que haces es reduce y lo colocas en otro lado y generas nuevos espacios. Pero tampoco que anden los huesos. Yo he visto cementerios con los huesos rodando. Eso debe tener una normativa, supongo. Sí, claro. Aquí hay un tema con lo de las fosas comunes y donde se hacen el quemado de los huesos. Se hace al aire libre y impacta a las comunidades que existen en el entorno de estos cementerios. ¿Qué tiempo después tiene la municipalidad del ayuntamiento derecho a sacar lo que están enterrados para utilizar ese espacio en un nuevo fíjate, los ayuntamientos tienen nichos municipales y los nichos municipales se arrendan por 5 años específicamente, y la gente tiene que renovar ese contrato cada 5 años, pero ya a los 5 años el ayuntamiento tiene el derecho de reubicar esos restos, porque lo que nos provoca a nosotros que tengamos que tener el resto completo en una tumba, estamos enteros en una tumba, es nuestra vocación cristiana. Prejuicio antropológico. Es un tema cristiano de que nos vamos a levantar de las tumbas. Y entonces para pararte completo. Y podemos creer o no, pero al fin y al cabo las ciudades están creciendo de una forma que el espacio es necesario y ya nuevos procesos deben de ser iniciados. Muchos de los cementerios nuevos que hay, de los nuevos cementerios memoriales, ya están incluyendo los servicios de cremación. Y los servicios de cremación se han reducido mucho. Ahora mismo cremar a alguien ya anda por los 45,000 pesos. 45,000. ¿No? Cuando el estudio que nosotros hicimos de lo que le cuesta al ciudadano más desposeído, si no va a una fundación a que les regalen la caja y que les regalen todo, el costo de que muera una persona, de llevarla y enterrarla en la el más barato, básicas condiciones, anda por los 28,000 pesos. O sea, enterrar a una gente 28,000 pesos. Para que para mucha gente es mucho. Es mucho dinero. Para nosotros. Muchos permisos. Sí. Yo no me había dado cuenta, por ejemplo, que no te venden una caja, un ataúd, no te lo venden si tú no llevas el papel del hospital donde estés muerto. Sí. Hay todo un procedimiento. Hay todo un procedimiento que protocolo que se planteó en este estudio. Muchos de esos procedimientos no son responsabilidad propia del ayuntamiento, pero sí es una responsabilidad compartida para mejorar el servicio de fúnebre para sus municipios. O sea, no basta con que tú simplemente venga el municipio, mira, me tengo que enterrar a alguien y tú lo pongas allí. Es
todo el proceso que tú tienes. ¿Y a quién le corresponde la atribución de cuidar los vivos que van a visitar los muertos en el cementerio? Ese es el ayuntamiento, ¿no? La seguridad de los visitantes es una atribución directa del ayuntamiento y la ordenación interna de los cementerios. Esa sí es una responsabilidad propia, directa. Bueno, en República Dominicana no hay una tradición de cremación, también por el mismo sentido que tú dices. Yo recuerdo, por ejemplo, en México tú coges cualquier clasificado de periódico, sí, y hay anuncios de cientos de cremaciones, ha fallecido fulano y vamos a cremar, no, y de que van a cremar, anunciando, la familia sí participan que la cremación va a ser a tal hora. Aquí no. No, aquí no, pero ya no es un problema religioso, ya es un problema económico. Y definitivamente dejará de ser un problema económico porque con el espacio que están ocupando los cementerios y lo que implican esos espacios para los municipios, cremar es una opción. Claro, no es una opción para los próximos 5 años, pero sí para una planificación de 15 o 20 años donde realmente se reduzca el impacto de tamaño de los cementerios en los municipios. Pero hay otro aspecto muy importante que el estudio, que es que si bien los municipios, los ayuntamientos no tienen que tener un cementerio nuevo, no es cierto que lo necesitan, ellos deben de organizar y normar lo existente y saber cuánto tienen y qué espacio les sirve. Y este estudio les indica a ellos, en base a una fórmula, si ellos necesitan o no un cementerio nuevo. Lo que sí deben de tener y lo que sí debe estar muy cerca de tu casa es una funeraria. Entonces nosotros definimos diferentes escalas de funerarias, porque no todos los municipios necesitan tener la misma funeraria. Hay 3 escalas de funeraria que nosotros decimos. Una que es una funeraria A, que es una funeraria grande, que es para municipios de más de 250.000 personas, que incluyen 3 salas de velación, incluye un área de embalsamiento, que no haya que sacar, tú sabes, y hacer el embalsamiento en otro lugar y tener inmediatamente que enterrarlo, ¿no? Y se norma cómo debe ser ese proceso de embalsamiento. Hay una segunda que no hace el proceso de embalsamiento, pero tiene las salas de velación. Y hay una tercera para municipios muy pequeños que no pueden tener una funeraria, donde desafortunadamente, hasta que esto pueda cambiar y pueda haber unos sistemas mejor ya a futuro, las velaciones van a seguir ocurriendo en las casas, ¿no? Y por tanto, el municipio, del ayuntamiento, debe gestar un modelo de negocios, un modelo de funeraria que traslade a unos especialistas a estas casas para hacer la preparación del cuerpo y monitoree cómo se hace ese procedimiento hasta llevarlo ya a la sepultura. Pero mira, yo hablo de la experiencia que a mí me llamó la atención. Mi pueblo, que es un pueblo pequeño, El Ceibo, y es una de las provincias más pobres de este país. Sin embargo, en El Ceibo ya hay una funeraria, sí, y la gente está yendo a la funeraria. Yo he ido porque un amigo, una persona, o incluso familias pobres, y tienen esa disponibilidad. Lo que sí, y siendo de un pueblo lejano, he visto, y te quería preguntar, es el hecho de que, por ejemplo, muere un ceibano en la capital. Son 2 horas y pico de camino. Ese traslado está normado, porque yo he visto que a veces viene dicen que es un carro fúnebre, pero en realidad es un carro corriente, le ponen ahí detrás. Una furgoneta que dice ambulancia. Sí, no está normado el vehículo, pero sí está normado el tiempo que debe tomar trasladar un cadáver de un lugar a otro. ¿Qué tiempo debe ser el máximo? Sí, bueno, según la ley no puede pasar de 48 horas el ser ya enterrado, sepultado. Ahora, el traslado no debe de pasar, entre 4 y 8 horas de traslado de un lugar a otro, según la ley. Según la ley. Según la ley, pero otra vez, eso va a depender mucho de dónde estemos hablando. En esta ciudad tú te puedes pasar 1 hora y media en un tapón. Sí, pero por mucho que tengamos, nunca vamos a pasar de 8 horas. Exacto, no vamos a pasar de ahí. Pero sí es necesario normar el vehículo en el que se hacen estos traslados. Una cosa que ocurre en la mayoría de los municipios que nosotros visitamos es que el único vehículo que hay en el municipio pertenece al alcalde de la provincia y él es que lo presta. Él hace el favor. Él hace el favor de prestar ese servicio, es el único que hay. En lugar de donarlo al municipio, que el municipio lo administre, hay que ir como el verdadero dueño, porque eso lo paga el municipio. Hay que ir a pedírselo al senador, eso es una realidad. Y otra cosa, porque no ocurre solamente desde el punto de vista del el funcionario público electo, también ocurre desde la ciudadanía. La gente se aprovecha de esto. En Asua, lo voy a decir directamente quién es. En Asua, por ejemplo, hay varias fundaciones. Hay una fundación del senador, hay una fundación de la presidenta de la Cámara y hay una fundación del obispo. Y la gente va a las 3 fundaciones y pide una caja a los 3 y después coge las 3 cajas y vende 2. Entonces, ¡ay, madre! Entonces no hay una comunicación incluso administrativa entre las personas que
de alguna manera, de una manera altruista, incluso pueden dar una ayuda a los municipios, y no lo saben y la gente se aprovecha. Marina, ya por último, tenemos el tiempo un poquitito encima. El ejemplo de la funeraria de Cristo Rey, que está dentro del área del espacio del cementerio Cristo Rey, ¿es un buen ejemplo de gerencia? Sí, debe ser así. Debería ser así para los más necesitados, porque el tema del traslado es un costo. O sea, tú estás en tu casa y tienes que trasladar a la gente y tú tienes que buscar un vehículo, una guagua que lleve a todo el mundo hacia allá. Sí, tú puedes lograr que los cementerios nuevos a partir de ahora incluyan dentro de sus instalaciones capillas y funerarias y una oficina de la Oficialía del Estado Civil, una oficina del Ayuntamiento, donde tú tomas los papeles que te permiten enterrarlo y estén ahí, no tenga que estar una persona dando brincos, incluso saliendo de su municipio, a ir a la provincia para buscar un papel, porque la oficialía no abre los viernes, los fines de semana, y hay que esperar el lunes siguiente, y lo puedes hacer en el cementerio. Es mucho más. Y que el servicio incluya un pico para romper el ataúd antes de enterrarlo y que se lo roben. Pero es una realidad. Sí, eso es una gran realidad, es así. Porque los robos que hay en los cementerios, tú vas a cualquier cementerio público aquí en el Distrito Nacional, no estoy hablando del cementerio Corbano Sur. Estoy hablando en el Distrito Nacional y están las tumbas abiertas con los huesos expuestos porque se han robado. Marinas, ahí ya nos vamos de esta entrevista, pero bueno, hay muchos alcaldes nuevos en este país que podrían estar mirando esta entrevista. Yo quería preguntarte si un alcalde, porque a veces las cosas se hacen mal por ignorancia, no porque se quiera hacer mal. Sí. Hay mucha ignorancia a veces en decisiones desafortunadas. Si un alcalde quiere mejorar su cementerio, quiere construir uno, está indeciso, ¿cuál es el tipo de profesional que debería llevar la gestión de un cementerio en el municipio? Bueno, porque aquí es el Zacateca y luego se pone blood y una cosa así, un solar. ¿Quién se debe encargar de gestionar un cementerio? Bueno, hay especialistas de servicios fúnebres, pero no vamos a decir que en nuestro país los alcaldes accedan a servicios fúnebres cuando lo podemos contar con los de las manos en nuestro país, quienes son verdaderos especialistas en términos académicos. Ahora, es evidente que para la planificación del cementerio necesitas a un arquitecto y necesitas a un ingeniero para poder planificar el nuevo cementerio. Pero para la gestión y organización y registro de los cementerios existentes necesitas más que eso. O sea, necesitas administradores, necesitas un agrimensor, o sea, necesitas alguien que vaya y haga un levantamiento de las tumbas existentes. Incluso ahora es más fácil que antes. Antes era muy difícil. Ahora tú subes un dron y te hace un levantamiento georreferenciado en minutos. Es un tema de costos, ¿no? Y puedes tener un registro fácilmente, pero la normativa explica, genera un protocolo de cómo un ayuntamiento puede empezar a solucionar el problema y lo puede planificar a 25 años como se deben de planificar los municipios. ¿Estará disponible el estudio de ustedes para los municipios? Bueno, el estudio fue presentado ante la Liga Municipal Dominicana y el FEDOMU por el gerente, por quien era en ese momento el director encargado de este componente, que era Domingo Contreras. No sé si ya ha sido distribuido o cómo ellos tienen asesor. Yo simplemente lo entregué y se presentó públicamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Marinas, por estar acá. Marcos, Marinas, yo conocí a Marcos fue en Twitter primero. Sí. Sí, señor, es muy antiguo, así mismo lo pueden encontrar. Muchísimas gracias por estar.